Buenas noches, mi nombre es Daniel Silva y el día de hoy os presentaré la tabla de los tipos de escuela, de la materia de escuelas de interpretación. Primero empecemos por la escuela exégética. Su origen, que la escuela exegética aparece tras la promulgación del Código Civil francés de 1804, que es el Código Napoleónico. Esta corriente se populariza en Francia y en otros países de Europa durante el siglo XIX, y su objetivo principal era asegurar la estabilidad y la coherencia del derecho positivo, o sea, el derecho escrito. Tras la Revolución Francesa, donde la claridad de las leyes era fundamental para evitar interpretaciones arbitrarias. Ahora, fundamento teórico. Su base teórica es que la ley escrita es la única fuente legítima de derecho. Se promueve la idea de que las normas jurídicas son claras y completas, por lo que deben interpretarse estrictamente conforme a su letra, sin permitir que el juez agregue su interpretación subjetiva. Se parte de que la ley, tal como fue escrita, contiene toda la sabiduría y la previsión necesarias para resolver los casos. El papel del juez. El papel del juez tiene un rol pasivo. No debe interpretar la ley más allá de su texto literal. Simplemente debe aplicarla tal cual está redactada. Si la ley es clara, no debe haber espacio para interpretaciones personales ni para la creación de principios por parte del juez. Y la interpretación. La interpretación de esta escuela es literal y restrictiva, es decir, el texto legal es principal fuente de interpretación. Si este texto es claro, se aplica sin más. El sentido de la ley no se debe buscar fuera de las palabras escritas. La relación con la ley de esta escuela es que la ley es vista como perfecta y completa, por lo que el jurista o el juez no debe buscar más allá del texto escrito. Las costumbres, la equidad o cualquier otra fuente del derecho quedan relegadas frente a la supremacía de la ley. Algunas críticas que se pudieron encontrar es que es la rigidez que no permite adaptarse a los cambios sociales, políticos y económicos, porque se centra demasiado en la letra de la ley. La desconexión con la realidad al tratar de aplicar las leyes de manera estricta puede llevar a las decisiones injustas o inadecuadas en contextos cambiantes. La falta de flexibilidad judicial. La pasividad del juez limita su capacidad para adaptarse a situaciones concretas o equitativas, lo que puede resultar en injusticias, como ya lo vengo diciendo. Y la filosofía del derecho de esta escuela es que tiene una visión positivista del derecho. La ley es la única fuente válida del derecho y no admite la influencia de otros factores como la moral o la equidad. El derecho es visto como algo cerrado, completo y que debe ser seguido estrictamente. Algunas diferencias y semejanzas con las otras escuelas que pude encontrar fue, por ejemplo, en la semejanza con la escuela textualista es que ambas se centran en el texto literal de la ley, que rechaza, además de que rechaza la interpretación subjetiva o amplia del juez. Pero a diferencia de la escuela textualista es más contemporánea y surge sobre todo en países de Common Law como Estados Unidos, mientras que la exegética tiene raíces en el derecho civil europeo. Otra cosa es que el textualismo permite considerar el contexto histórico-social de una ley, mientras que la exegética no lo hace. En el historicismo, ambas buscan la estabilidad del derecho, aunque desde enfoques distintos. Esta es una de las semejanzas que pude encontrar. Y de diferencias es que el historicismo considera que el derecho debe interpretarse conforme a su contexto histórico, es decir, que las leyes deben entenderse según las circunstancias del tiempo en las que fueron creadas, mientras que por parte de la escuela exegética, esta rechaza la idea de que el contexto histórico influye en la interpretación de la ley, privilegiando únicamente el texto. En el sociologismo, una semejanza es que ambos reconocen la importancia de un sistema coherente en el derecho, pero a diferencia, el sociologismo sostiene que el derecho debe adaptarse a la realidad social y cambiar con el tiempo, mientras que la escuela exegética se aferra a la interpretación literal de los textos legales. La escuela exegética es rígida, mientras que el sociologismo es flexible y da protagonismo a las necesidades sociales. Ahora, en naturalismo, ambas reconocen la necesidad de un marco estable para el derecho, pero a diferencia del naturalismo,
Cree que la existencia de principios universales e inmutables de la justicia deben guiar la creación e interpretación de las leyes. Para la exegética, lo único que cuenta es el texto de la ley escrita, sin preocuparse por principios abstractos de la ley de justicia. El naturalismo permite una interpretación más amplia del juez basada en los valores morales, pero es algo que la escuela exegética rechaza por completo. Ahora, pasemos a la escuela textualista. Su origen surge en los Estados Unidos durante el siglo XX, particularmente en la segunda mitad, básicamente en 1950, a partir de ahí, como una reacción contra el activismo judicial de las interpretaciones más amplias que buscaban ir más allá del texto de la ley. Es una tendencia vinculada a jueces conservadores como Antonin Scalia, que fue uno de los máximos exponentes textualismo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Un dato curioso, dicen que el juez Antonin Scalia era un gay del closet. Sé que no tiene nada que ver, pero se me hace un dato curioso. El fundamento teórico es que se basa en la idea de que el derecho debe interpretarse según el texto literal de las leyes tal cual como fueron escritas, sin agregar interpretaciones basadas en interacciones objetivas o consecuencias sociales. Los textualistas creen que las leyes deben ser interpretadas como están escritas, al igual que la escuela exética, sin intentar descubrir la intención legislativa o alterar el significado por cuestiones políticas o meramente morales. El papel del juez en esta escuela es que el juez tiene un papel un poco limitado. Su función es aplicar la ley tal cual está escrita, sin involucrarse en la interpretación con su propósito o consideraciones de la justicia social y todas esas cosas. La idea es que el poder legislativo, no los jueces, tiene la autoridad para crear y modificar las leyes. Los jueces pasan a un segundo plano, mientras que el poder legislativo es el máximo exponente de esto. Su interpretación es que se enfoca exclusivamente en el lenguaje de la ley. Se evita recurrir a fuentes externas como debates legislativos, precedentes judiciales o el contexto social para determinar el significado de las palabras. El objetivo es preservar la integridad del texto tal cual como fue aprobado por los legisladores. La relación con la ley es que para los textualistas la ley escrita es la única fuente válida para resolver controversias legales. Las normas se interpretan únicamente con base en lo que se dice. Sin considerar aspectos extratextuales, se cree que cualquier ampliación o cambio debe hacerse con el poder legislativo y no por el judicial. Las críticas que pude ver es que incluyen que puede ser demasiado rígido, no tener en cuenta las complejidades y cambios de la sociedad, al igual que la escuela exética. Además de que acusa de ser inservible a la justicia social, ya que puede generar resultados que no son éticos o justos para la perspectiva moral. Básicamente, les pondré un ejemplo rápido. Podría decirse que a una persona que asesinó a una persona, en un caso, pueden darle una cadena perpetua en vez de darle la sentencia a muerte como moralmente o según las personas debería haberse pasado. Todo es un proceso muy complicado. Y la filosofía del derecho que tienen ellos es que se asocia con una visión más formal al positivismo jurídico. Rechaza la interpretación moral o social de las normas, centrándose exclusivamente en el texto y el proceso legal establecido. Básicamente, solo la ley tiene el poder. Las personas pueden decir todo lo que quieran, pero no van a cambiar el resultado de lo que aplica la ley. Bueno, y pues la diferencia de la escuela textualista con las demás es que, como ya lo dije, la escuela exegética es que ambos enfoques se interpretan en las leyes conforme a su texto literal, y es que en ambos, como ya lo venía diciendo, el papel del juez es muy limitado en términos de interpretación creativa. El juez se tiene que apegar directamente a lo que dice la ley sin el requerimiento de que dé alguna opinión sobre eso o que se quiera por pasar de listo. Y pues la diferencia el exegeticismo se originó en Francia y no forma parte del texto literal de la ley, sino que las interacciones del legislador a través de los trabajos preparatorios y antecedentes históricos. El textualismo, en cambio, evita deliberadamente las intenciones del legislador. Una diferencia que tiene con el historicismo es que ambos enfoques son conservadores en términos de mantener la estabilidad del derecho.
pero a diferencia de esto, enfatiza que la revolución histórica de las normas y ve la ley como un producto de tiempo y el contexto. Para los historicistas, las leyes deben interpretarse considerando el momento en el que fueron creadas y el espíritu en esa época. El textualismo ignora estos factores históricos y se enfoca exclusivamente en el texto. Una semejanza que tiene con el sociologismo es que ambos buscan que la interpretación de las leyes sea consciente y objetiva, aunque sus métodos no son radicalmente diferentes. Pero una diferencia que tienen ellos, más bien un conflicto, es que busca que las leyes se interpreten en su función de su impacto social y su relevancia contemporánea, mientras que el textualismo se apega al texto legal sin tener en cuenta consecuencias sociales o contextos externos. El ius naturalismo tiene como objetivo mantener la coherencia y la objetividad en el derecho, aunque sus enfoques y bases son algo distintos. Pero, a diferencia de lo demás, el ius naturalismo se basa en los principios morales y considera que las leyes deben alinearse con el derecho natural, es decir, con lo que es intrínsecamente justo y correcto, mientras que el textualismo, por el otro lado, no se preocupa por el contenido moral o ético. Para ellos, las normas es lo que es y es lo que será. Ahora pasemos al historicismo. El historicismo nació en Europa, principalmente en Alemania, a lo largo del siglo XIX. Es una respuesta a las corrientes racionalistas y dogmáticas que unían al derecho como sistema de normas inmutables y universales. Su principal exponente, es Friedrich Karl von Sobagny, quien defendía la idea de que el derecho no es un producto racional que pueda ser diseñado de manera abstracta, sino que emerge gradualmente como un fenómeno cultural y social. El fundamento teórico es que parte del principio que el derecho está profundamente ligado a la historia, a la cultura y a la tradición de una comunidad. Se opone a la idea de que el derecho sea simplemente un conjunto de normas que puedan aplicadas de forma ahistórica o descontextualizada. El derecho para el historicismo debe entenderse como una manifestación viva del espíritu del pueblo, Volksgeist, que va desarrollando a lo largo del tiempo. Volksgeist, básicamente. El papel del juez en el historicismo tiene un papel interpretativo muy importante. Aquí sí se toma en cuenta. No se limita solo a aplicar principalmente la ley, sino que debe interpretar las normas teniendo en cuenta el contexto histórico en el que fueron creadas o su evolución a lo largo del tiempo. El juez no crea derecho, pero sí lo adapta a las necesidades presentes, basándose en el entendimiento y las tradiciones y costumbres que subyacen a las leyes. La interpretación de esta escuela es que es fundamentalmente contextual. Las normas jurídicas no deben ser interpretadas de manera aislada o puramente literal, sino que a la luz de su historia y del espíritu de la sociedad en la que se originan, se busca comprender la intención original de las leyes o cómo esa intención ha cambiado a lo largo del tiempo y de las décadas. La relación que tiene el historicismo con la ley es que es una manifestación parcial del derecho, es decir, que el derecho no se reduce únicamente a la ley escrita. También incluye costumbres, precedentes, principios no codificados que forman parte del entramado cultural y social de una nación. Una de las críticas es que el historicismo se puede conducir al conservadurismo excesivo, ya que al enfatizar la continuidad histórica y la tradición, puede referirse al cambio y las reformas necesarias en la legislación. ¿Qué quiere decir con esto? Que no siempre es bueno mantenerse tradicional. En algún momento va a llegar el momento de tener que cambiar. Y la filosofía del derecho en el historicismo es que el historicismo rechaza las visiones universalistas del derecho, que proponen principalmente inmutables o universales. En su lugar defiende una concepción pluralista y particularista del derecho, donde cada sistema jurídico está ligado a las condiciones históricas y culturales de su sociedad. Se opone al racionalismo de la Ilustración y aboga por un enfoque más orgánico y evolutivo del derecho. Algunas semejanzas y diferencias que puedo encontrar del historicismo con las demás escuelas es que, como ya lo dije, una semejanza que tiene con la escuela exética es que ambos reconocen la importancia de la ley escrita,
pero desde perspectivas distintas. Y sus diferencias, como ya lo dije, es que la escuela exegética se enfoca en la interpretación literal de las leyes, mientras que el histórico es el desarrollo cultural de la norma, o de que la exegética ve la ley como una expresión acabada en el derecho, mientras que el historicismo ve las leyes como un reflejo de la evolución histórica de la sociedad. La escuela textualista, ambas corrientes se preocupan por la interpretación de la ley, pero lo hacen desde enfoques, como ya lo dije, distintos. Mientras que el textualismo se centra en el texto legal, tal cual está escrito, y evita interpretaciones basadas en el contexto histórico o interpretaciones del legislador, el historicismo considera indispensable el contexto histórico para interpretar adecuadamente la ley. El textualismo busca una interpretación literal objetiva, mientras que el historicismo se va más por lo contextual y lo evolutivo. El sociologismo es un poco más curioso porque ambos critican la idea del derecho como algo universal e inmutable y subrayan la relación del derecho con la sociedad, porque a diferencia de la escuela exegética y la textualista, el sociologismo y el historicismo se enfocan más en lo que va a decir la sociedad de tal cosa o tal ley, además de lo que afecta a lo largo de la historia. El sociólogo, pero no van a ser lo mismo exactamente. Mientras que el sociologismo da prioridad al impacto social de las leyes, o sea, lo que influye y es fluido por la sociedad contemporánea, mientras que el historicismo hace énfasis en la tradición histórica y el desarrollo cultural a lo largo del paso de las décadas. El historicismo considera que más la historia en el fundamento principal actual, mientras que el sociologismo eficacia social se centra en eso, del derecho presente. Y ahora en el naturalismo, ambos están interesados en el fundamento del derecho, aunque sus enfoques son opuestos. Uno busca principios externos y el otro considera el contexto público. Y pues la diferencia es que el naturalismo sostiene que el derecho está basado en los principios universales y eternos, mientras que el historicismo va más por lo particular y por lo cambiante, ligado a las condiciones históricas. El naturalismo cree en un conjunto de derechos inherentes a la naturaleza humana, mientras que el historicismo está más fijado en lo determinado cultural e históricamente. Ahora pasemos al sociologismo. El origen del sociologismo surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como reacción a las escuelas que venían del derecho como el sistema cerrado a las normas formales. Esta corriente está muy vinculada con el desarrollo de la sociología como disciplina académica y sus principales exponentes fueron Emil Durkheim y Max Weber, quienes buscaron comprender cómo el derecho refleja y afecta a las estructuras sociales en el ámbito jurídico. Egen Ehrlich y Roscoe Pound, con figuras clave que introdujeron el análisis sociológico en la teoría del derecho. Ahora, en fundamentos teóricos, el sociologismo se basa en la idea de que el derecho no puede entenderse de forma aislada como un conjunto de formas abstractas. Para esta corriente, el derecho está íntimamente vinculado a la realidad social y debe estudiarse en relación con las condiciones sociales, económicas y políticas y culturales, en vez de centrarse solo en la ley escrita y el sociologismo. Esta se preocupa por el funcionamiento del derecho en la práctica, cómo es percibido, aplicado, modificado en las funciones de las necesidades sociales de ese momento. El papel del juez en el sociologismo es que es un papel más activo que la mayoría, no solo aplicando la ley, sino adaptándola a las realidades sociales. Los jueces, según esta perspectiva, deben interpretar y aplicar el derecho teniendo en cuenta las circunstancias sociales y los efectos y decisiones tendrán en la sociedad, que se espera que el juez actúe con sensibilidad a las necesidades del contexto social, económico y político que se interpreta en el caso. Ahora, por la parte de la interpretación, el sociologismo se enfoca más en los efectos sociales de la norma, en lugar de seguir únicamente las palabras de la ley. Los jueces operadores deben considerar el impacto de la interpretación que tendrá en la sociedad. Básicamente no pueden hacer lo que les dé la gana, tienen la libertad de poder expresarse, pero tienen que considerar el efecto para poder hacer todo. Por la relación de la ley para el sociologismo, la ley es solo una parte del derecho. Existen
fuentes jurídicas importantes como las costumbres, los principios generales y las normas no escritas, los que surgen de las prácticas sociales. Además, las leyes no deben ser vistas como absolutas e inmutables, sino como herramientas que deben modificarse y ajustarse según las necesidades sociales del momento, como les dije. Algunas críticas que se le hace al sociologismo es que se señalen que en su énfasis de la adaptación al derecho a las redes sociales pueden llevar a una excesiva flexibilidad, lo que puede generar inseguridad jurídica. Además, algunos críticos sugieren que al darle tanta importancia a los factores sociales puede debilitar la autonomía del derecho y subordinados de criterios externos como la política o la economía. Y según la filosofía del derecho en el sociologismo, se sitúa dentro de la corriente realista y pragmática de la filosofía del derecho. Cree que el derecho debe estar en constante interacción con la sociedad y que su principal función es garantizar la armonía social, el bienestar colectivo, y el derecho no es un instrumento solamente que debe adecuarse a los cambios sociales y responder a las demandas de la población. Ahora, las semejanzas y diferencias que tiene el sociologismo podrá parecer repetitiva, pero es necesario decirlo, que es que es que en la escuela exegética ambas escuelas reconocen la importancia de la ley, aunque divergen que la forma de interpretarla. Sin embargo, ambas pueden coincidir que el derecho debe cumplir una función reguladora en la sociedad, pero en diferencia, la escuela exegética pone énfasis en la literacia de la ley y se preocupa por la interpretación estricta del texto normativo, mientras que el sociologismo considera que la ley debe aplicarse en los contextos sociales y las necesidades del presente o de ese momento. La exegética prioriza la fidelidad al legislador, mientras que el sociologismo da prioridad a la función social del derecho. Por parte de la escuela textualista, perdón, ambos enfoques buscan claridad en la interpretación legal, aunque uno desde la perspectiva de fidelidad al texto y el otro desde la interacción del derecho con la sociedad. El textualismo se basa exclusivamente en el texto legal tal como está escrito, mientras que el sociologismo considera las circunstancias sociales y el contexto en la interpretación de las normas. El textualismo es más formalista, mientras que el sociologismo es más pragmático y enfocado en las circunstancias sociales del derecho. Por parte del historicismo, ambas reconocen que el derecho no puede verse de manera aislada y está influido en factores externos, históricos o sociales. Ambos critican el formalismo estricto y coinciden que la necesidad de interpretar el derecho más allá del texto. Y ahora, como diferencia, el historicismo se enfoca más en el contexto histórico que en el que se crean las normas, mientras que el sociologismo se interesa más en las condiciones sociales actuales. O sea, no se enfocarán tanto en el pasado. Obviamente van a utilizar cosas del pasado, pero no se van a mantener exclusivamente ahí, tal como el derecho debe adaptarse a ellas. Y el historicismo privilegia la tradición y la continuidad, pero el sociologismo favorece el cambio y la adaptación según las necesidades sociales presentes, según lo que pida o lo que exija en ese momento tendrá que cambiarse para poder hacer otra cosa. Ahora, por el ius naturalismo, ambos reconocen que el derecho tiene una dimensión más amplia que la ley positiva que debe cumplir un propósito social o moral, aunque difieren en su concepción de cómo se alcanzará debido propósito. Ahora, como diferencia, la escuela exegética pone énfasis en la literacia de la ley y se preocupa por la interpretación estricta del texto normativo, mientras que el sociologismo piensa que la ley debe interpretarse como los contextos sociales y se basa en los principios universales y eternos, mientras que el sociologismo afirma que el derecho es un producto social y debe adaptarse a las realidades cambiantes. El naturalismo se preocupa más por la justicia moral, mientras que el sociologismo se interesa más por su eficacia social. Ahora pasamos al naturalismo. El origen del naturalismo tiene raíces antiguas, se remonta desde los antiguos tiempos de la Edad Media, con los filósofos griegos como Sócrates, Platón o Aristóteles, quienes hablan de la existencia del orden natural. Durante la Edad Media, pensadores como Santo Tomás de Aquino desarrollaron esta idea asociándola con la ley divina. En la Edad Moderna, filósofos como John Locke, Jean-Jacques o Rousseau lo retomaron
dándole un enfoque secual y relacionándolo con los derechos naturales del ser humano. El fundamento teórico del naturalismo sostiene que el derecho natural, basado en la razón o el orden natural del universo, que es superior a cualquier legislación creada por el ser humano, este derecho natural establece principios fundamentales como la justicia, la igualdad o el respeto por la dignidad humana, o las leyes humanas que deben estar consonancia con estos principios. Si una ley contradice estos principios, no debe ser considerada válida para ellos. El papel del juez en el naturalismo es que tiene la responsabilidad de aplicar la ley natural por encima de las leyes positivas. Si estas últimas son injustas o inmorales, el juez debe interpretar en consonancia con los principios del derecho natural, que le otorga un papel más activo en la búsqueda de la justicia. Si una ley positiva contradice el derecho natural, el juez puede rechazar su aplicación. Ahora, la interpretación del naturalismo es que es moral y filosófica. No se trata solo de leer el texto legal, sino de evaluar su justicia y su concordancia con los principios fundamentales del derecho natural. Los jueces y los legisladores deben buscar, a través de la razón, las leyes que reflejen esos valores naturales universales, etc. Ahora, su relación con la ley es que el naturalismo, la ley positiva es válida solo si se reflejan o respeta los principios del derecho natural, básicamente las leyes humanas, que deben estar en armonía con el derecho superior. Básicamente dice que se van a respetar los derechos a vivir de esa persona, no se le van a violar, no se le pueden romper, no se le pueden quitar, a menos que sea declarado culpable, que es inmutable e universal. Si una ley positiva es injusta o contraria a los principios naturales, no puede ser considerada verdaderamente legítima, como les acabo de decir. Unas críticas al naturalismo es que ha sido criticado por ser demasiado abstracto, ya que sus principios universales pueden resultar difíciles de definir y aplicar en situaciones concretas. Además que se le critica por su tendencia a confundir el derecho con moral, lo que puede generar subjetividad en la aplicación. Otro problema es la dificultad de determinar de manera efectiva qué es el derecho natural, ya que a lo largo de la historia se han dado interpretaciones muy diversas. La filosofía del derecho de esta escuela es que defiende la existencia de una relación directa entre el derecho y la moral. Se opone al positivismo jurídico que separa claramente ambos ámbitos. Para los naturalistas, las normas jurídicas deben derivarse de los principios morales o naturales que son eternos y universales, que son accesibles de la razón o la relevación divina. Ahora, diferencias y semejanzas con las otras escuelas es que, mientras que una de las semejanzas con la escuela textualista es que ambas se centran en el texto literal de la ley y rechazan la interpretación subjetiva o amplia del juez, mientras que las diferencias es que el textualismo hace un énfasis en el texto legal, o sea, lo que dice la ley, y mientras que el naturalismo evalúa la justicia de la norma. Para el textualismo, la intención del legislador es clave, mientras que para los naturalismos es más importante los derechos naturales. En el historicismo, ambos enfoques critican el positivismo, aunque los hacen desde perspectivas distintas, uno desde la evolución histórica y otro desde la normalidad universal. Esa es la semejanza, mientras que la diferencia, el historicismo considera que el derecho debe interpretarse conforme a su contexto histórico, es decir, las leyes deben entenderse según las circunstancias del tiempo en el que fueron creadas. La escuela exegética rechaza la idea de que el contexto histórico influya en la interpretación de la ley, privilegiando únicamente el texto. En el sociologismo, ambos critican, mejor dicho, la idea del derecho es puramente positivo o creado por el Estado. El sociologismo por su impacto social y el naturalismo por su relación con los principios de la justicia. Ahora, en diferencia, el sociologismo se enfoca en el impacto social de las leyes, mientras que el naturalismo prefiere que las leyes sean morales o naturales independientes de su eficacia práctica. Otra es que el sociologismo considera que el derecho es un producto de la sociedad, mientras que el naturalismo lo ve como algo preexistente a la sociedad y que es universal. Ahora, en la escuela exegética reconoce la importancia de la ley, aunque desde perspectivas distintas.
mientras que el ius naturalismo prefiere la justicia natural. Ahora, la exegética entra la interpretación natural de las leyes, mientras que el ius naturalismo considera que les deben impartirse según su justicia inherente, basada desde los principios naturales. Ahora, la escuela exegética respeta la autoridad de la ley, escrita sin cuestionar su contenido moral, mientras que el ius naturalismo pregunta si la ley es justa o no, según sus principios superiores.